Se llama triángulo oblicuángulo a todo triángulo que no es rectángulo. Fíjense que acá tenemos un triángulo. Siempre recuerden que las propiedades se conservan y se mantienen para cualquier tipo de triángulo. Aclaro con esto diciendo que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 180 grados. Para resolver este tipo de triángulo vamos a recurrir a dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Esos se van a aplicar de acuerdo a la información que uno tenga. ¿Qué dice el teorema del seno? Que el lado sobre el seno del ángulo opuesto tiene que ser igual a un otro lado B sobre el seno del ángulo opuesto igual a C sobre el seno del ángulo opuesto. Esto es de fundamental importancia, ya vamos a ver enseguida cómo se aplica. A continuación vamos a ver el teorema del coseno, cómo son las expresiones para emplearlo. ¿Qué información tendríamos que tener para aplicar el teorema del coseno? Conocer al menos dos lados y un ángulo, o tener los tres lados y que nos falte algún ángulo. Entonces, para el primer caso que tenemos, que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces el producto de b por c por coseno de alfa, lo que estamos haciendo es tener en cuenta que la información, si yo tengo el lado b y el lado c, debo tener el ángulo comprendido para poder emplear el teorema del coseno. Fíjense que si pretendo calcular el lado B, ¿qué necesito conocer? El lado A, el lado C y el ángulo comprendido, que sería beta. Lo mismo va a ocurrir si lo que pretendo calcular es C. El lado C, ¿qué debo conocer? El lado A, el lado B y el ángulo comprendido. Voy a aclarar que para conocer o resolver el teorema del seno, debemos conocer o los dos lados y un ángulo, o los dos ángulos y un lado. Esa es la condición para ver qué aplico. Esta, si en la medida que se pueda, es mucho más simple. A continuación, vamos a ver, tenemos un triángulo oblicuángulo, vamos a ver qué teorema vamos a aplicar, si el teorema del seno o el teorema del coseno. Algo que es muy importante cuando ustedes resuelvan un problema, ver qué información tengo y qué información debo lograr. Entonces, vamos a ver ¿qué datos tengo de este problema? De este problema estoy conociendo dos ángulos. Vamos a llamarlo al ángulo alfa igual a 43 grados, el ángulo tita igual a 57 grados y tengo la longitud, la vamos a llamar A, que vale 4,56. Eso es información. Tenemos un triángulo. Si yo tengo dos ángulos, puedo recurrir a la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 y con esa información voy a poder calcular el otro ángulo. Es decir, lo que estamos diciendo es que alfa más beta más tita tiene que ser igual a 180 grados. ¿Qué ángulo no conozco? Es beta. Entonces, despejamos beta, ¿a qué va a ser igual? A 180 grados menos alfa menos tita. Vamos a reemplazar, vamos a reescribir beta igual a 180 menos la suma de alfa más tita. Alfa, ¿cuánto vale? 43 grados. ¿Cuánto vale tita? 57 grados. O sea que les va a quedar 180. Si sumamos 43 más 57 me queda 100 grados. Por lo tanto, el ángulo beta mide 80 grados. Calculamos el ángulo beta que vale 80 grados. Bien, ¿qué más nos están pidiendo? Que calculemos los lados. ¿Qué voy a usar? Tengo todos los ángulos y tengo un lado. Obviamente que me va a convenir usar esta expresión porque va a ser más sencilla que la del teorema del coseno. Entonces, vamos a resolver ahora. ¿Qué me va a quedar? ¿Cuánto vale? Tengo el valor de A, sí, vale 4,56 sobre el seno de 43 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A C sobre el seno de 57 grados.
De aquí podemos despejar C. C a qué va a ser igual al producto de estos extremos sobre el seno de 43 grados. Ustedes en la calculadora van a efectuar este cálculo, lo van a multiplicar por 4,56 y van a obtener el valor C. Y para calcular el valor B, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esta misma proporción, 4,56 sobre seno de 43 grados, ¿y a qué va a ser igual? A B, que no lo conozco, sobre el seno de 80 grados. Despejamos el lado B, ¿a qué va a ser igual? 4,56 por seno de 80 grados sobre seno de 43 grados. De esta manera hemos resuelto, dijimos que resolver un triángulo es hallar todas las longitudes y los ángulos.